podemos pensar acerca de lo que hemos vivido durante esta pandemia? ¿Qué aspectos positivos o negativos podemos encontrar en todo este tiempo? Más negativos que positivos. ¿Hacia dónde se dirige la balanza? Hola, soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, Spotify y Twitter bajo el mismo nombre. En esta ocasión hablaremos de qué trajo el COVID-19. ¿Existe algo positivo de esta pandemia? Acompáñame. Y para mí es un gusto tener en esta ocasión como invitada a la doctora Marieli de los Ríos Uriarte. Ella es coordinadora de investigación de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México. Marieli, muchas gracias por aceptar la invitación. Hace mucho que ya no platicábamos. Lilian, muy buenas tardes. Gracias a ti y a todas las personas que nos están siguiendo. Para mí también es un gusto reencontrarnos en este espacio y más con un tema que es fundamental replantearse en estos momentos. Gracias. A ti por estar con nosotros. Y pues sí, precisamente es como hacer un análisis de qué es lo positivo, lo negativo que nos ha traído esta pandemia, cómo vivíamos antes, qué podemos rescatar de nuestra vida antes, qué es lo que podemos rescatar de nuestra vida actual, porque sin duda esta situación del COVID-19 ha partido nuestra vida en un antes y un después. Mariela. Así es, Lilian. Sí, mira, yo creo que cuando hablamos de una crisis de las dimensiones que vivimos y que seguimos viviendo hasta la fecha, definitivamente nuestra vida no puede ser igual y no puede ser igual en todas las dimensiones. Es decir, si hablamos de pérdidas, tuvimos muchas pérdidas, pero también tuvimos hasta cierto punto muchas otras ganancias. Entonces, sí creo que partir de la base fundamental de que no todo fue negativo durante la época del COVID, pero también de que cada uno lo vivió de forma negativa. Entonces, uno puede hacer un balance de cuáles fueron sus pros y sus contras, qué aprendió, qué no aprendió, qué debe de conservar, qué debe de cambiar, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, pero definitivamente cada uno va a tener una visión y una perspectiva distinta porque nadie lo vivimos de la misma manera. Pero yo creo que sí hay ciertas cosas rescatables y ciertas cosas que hoy, en un intento por recuperar nuestra vida, ya vimos que más o menos las actividades se están normalizando. Desafortunadamente ahorita en México es un momento muy crítico por la tercera ola de COVID, pero antes de estar en esta tercera ola ya estábamos retomando trabajos, ya estábamos retomando algunas actividades económicas, más o menos empezábamos otra vez a salir, a tener las actividades que teníamos antes, a procurar a las personas que dejamos de ver durante tanto tiempo. Y entonces creo que es un buen momento para hacer un balance y decir con qué me quiero quedar de todo lo vivido, y qué definitivamente me cambió lo suficiente como para ahora vivirme de una manera distinta de cara a un nuevo tiempo, un nuevo año y un nuevo COVID, porque también las variables que tenemos ahorita ya no son las que teníamos en diciembre del 2019 en Wuhan, ¿no? Claro, claro. Y aparte es ver este punto de cómo lo vivimos, con qué actitud hicimos frente a esta situación. Si la hicimos con una actitud negativa, de miedo, de incertidumbre, esto también se ha ido acrecentando entre más nos sobreinformamos. Entonces, aquí también es ver que de los patrones de conducta que hemos estado repitiendo, tenemos que dejar de lado, para que en un momento determinado nuestros niveles de ansiedad no se suban al tope, el miedo, no sé, el sentirnos enojados, frustrados, de que tal vez tenemos que volver a encerrarnos ahora que pronto empiezan las clases, ¿no? Esta incertidumbre que nuevamente empiezan a vivir las mamás y los padres de familia de si mando a mi hijo, si no mando a mi hijo, las discusiones que se empiezan a dar entre las mismas familias, entre las mismas amistades, de ciertos comentarios de, bueno, es que cómo es posible que lo lleves a la plaza, te lo llevas de vacaciones y no lo mandas a la escuela, es una incongruencia. Entonces es aquí ver qué elementos, independientemente de las emociones que nos están envolviendo, como es el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, es qué herramientas
les estamos brindando, en este ejemplo de los niños, les estamos dando para hacerle frente a una realidad que tarde o temprano, no sabemos cuándo realmente, tendrán que incorporarse a las aulas y cómo lo van a realizar. Claro. Mira, yo creo que acabas de mencionar algo fundamental, Lilian, que tiene que ver con que durante todo el año 2020, en todas las latitudes geográficas, vivimos una infodemia. Sí, Una claro. infodemia que en su momento, es decir, una sobrecarga de información por todos lados y que no sabíamos discriminar, es decir, que no sabíamos qué sí era cierto, qué no era cierto, comprabas el tapete sanitizante, te echabas Lysol en la ropa, pero resulta que eso ahora ya no resulta, es decir, no teníamos tampoco las herramientas para discriminar toda esta información y esta infodemia, no solamente de mensajes a veces erráticos, contradictorios de las mismas autoridades, sino también la infodemia de la cantidad estratosférica de lamentables fallecimientos que tuvimos, que además, pues eso también es algo muy importante que sucedió en todo el año 2020 y que desafortunadamente sigue sucediendo en México y en muchos otros países. Entonces, claro, todo esto efectivamente nos generó miedo, nos generó inseguridad, el único lugar seguro que teníamos era nuestra casa, y vivir un año así, pues por supuesto que deja secuelas psicológicas y emocionales muy importantes. Entonces yo creo que lo fundamental ahorita en estos momentos y el punto de partida para hacer el análisis de qué sí y qué no, creo que tiene que ser el reconocimiento de ese miedo. O sea, tiene que ser el nombrar ese miedo, tiene que ser el reconocer que efectivamente estamos asustados, que efectivamente hubo muchas pérdidas humanas y materiales y emocionales y laborales y económicas y profesionales durante la pandemia. Algunos menos que otros, pero es también una pérdida humana, pero también hubo una pérdida de un trabajo, pero también hubo una pérdida de tu espacio social, de tus amigos, de tus actividades de ocio, de tus pasatiempos. Entonces, partir de la base de reconocer que hubo muchas pérdidas, que tenemos mucho miedo y que no somos iguales que lo que antes éramos, ¿no? O sea, nadie, ninguno de nosotros. Por eso creo que hay que tener también mucho cuidado, Lilian. O sea, así como es muy importante reconocer, y si quieres ahorita hablamos ya de cosas que nos pueden ayudar en este proceso, reconocer los miedos, reconocer las inseguridades, reconocer las pérdidas que hemos tenido, eh, pero también se me hace igual de peligroso que ignorar tu miedo, se me hace el ignorar o más bien, cambio la palabra, el normalizar lo que está sucediendo ahorita. Es decir, no podemos regresar al antes que conocíamos en el 2020, porque ese antes no existe. Y eso es fundamental también para reconfigurar y para decidir de qué manera quiero vivir mi vida después de la pandemia. Cuando decimos ya vamos a retomar las clases, ya vamos a retomar los trabajos presenciales, ya vamos, salgan, vayan a los restaurantes, hagan los eventos sociales, no, porque no, la vida no es la que era antes, no es la que conocíamos. Entonces también hay que reconocer muy conscientemente que probablemente no vamos a regresar nunca a esa vida que teníamos antes. Y no me refiero solamente al andar por la calle sin cubrebocas, o sea, me refiero a esos espacios, a esas configuraciones familiares, sociales, repito nuevamente, económicas, profesionales, laborales. No podemos. Entonces es muy peligroso no reconocer tu miedo, pero también es muy peligroso pretender regresar a una normalidad que ya no es normal. Tocabas el tema de las clases, ¿no? Tan debatido en México en las últimas semanas y ya muy próximos a que este retorno, pues un poco sin un plan, sin estrategias, etcétera. Yo quiero aprovechar este espacio para decir, a ver, claro que es necesario que retornemos a las clases. Claro que hemos tenido muchas pérdidas también y muchos rezagos educativos, sobre todo en los niños pequeños,
no solamente de contenidos escolares y de contenidos académicos, sino también precisamente de estas habilidades sociales, Claro. de estas habilidades de trabajar en equipo, de compartir, de colaborar con el otro, de socializar, de aprender a comportarte de una determinada manera cuando estás con otros, etcétera. Es fundamental el regresar y es fundamental para nuestros niños y para nuestros jóvenes regresar. Pero ojo, porque no podemos hablar de un retorno tampoco homogéneo. Eso es un peligro y además es una utopía. No hay escuelas iguales. Tenemos una disparidad de sistemas escolares que no es fruto de ahorita. Eso también hay que recalcarlo, ¿no? Ahorita está saliendo a flote, pero no, el sistema mexicano educativo ha sido un sistema centralizado durante muchos años, al que no se le ha invertido durante muchos años, ni en infraestructura ni en contenidos, y que en muchas zonas es sumamente precario. O sea, yo no puedo imaginar un regreso a clases en una escuela rural en donde no hay agua, no hay jabón, las bancas, tienes muchos niños y las bancas no las puedes separar con la distancia de 1.5 metros. No, el cubrebocas no lo van a estar lavando, ¿no? O sea, no me imagino ese regreso, ¿no? Podemos hablar de un regreso en ciertos escenarios, en ciertas escuelas, en ciertos sistemas que le han invertido de forma privada, con la iniciativa privada, que le han invertido y que pueden tener espacios muy adaptables y que han adaptado incluso la tecnología dentro del salón para tener clases híbridas y demás, pero no podemos hablar de un retorno en la inmensa mayoría de las escuelas de este país. Hay que tener mucho cuidado también con eso, porque el peligro al que nos estamos enfrentando es a normalizar y a homogeneizar, como si quisiéramos hacer borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada y vamos adelante como siempre. Y es que la vida no es como era antes, entonces no podemos regresar a eso que teníamos antes, eso hay que entenderlo. Pretender que se puede regresar como antes es suicida en estos momentos, ¿no? Claro, Vamos a regresar. y esta parte es importante mencionarla. Creo que una de las cuestiones que nos trajo el COVID es principalmente el darnos cuenta que todo es cambiante, ¿no? Que no tenemos nada asegurado porque fue un encierro de un día a otro, ni siquiera fue paulatino, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, fue el cambio de hábitos drásticos, ¿no? En donde inmediatamente inicias volteas la mirada al autocuidado, que es algo que no tenemos culturalmente, al menos en nuestro país, no hay una cultura de autocuidado en donde te digan, bueno, es que las principales personas que están, que pueden tener esta enfermedad con mayor facilidad son las personas con sobrepeso, son las personas con afecciones cardíacas, las personas que tienen diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que algunos, porque tampoco fueron todos, algunas de las personas que empezaron a hacer cambiar sus hábitos alimenticios, ¿no? Tratar de tener una alimentación balanceada, utilizando los diferentes grupos del plato del buen comer, disminuir las bebidas, como refrescos, etcétera, y meterle más al agua y a los tés. O sea, hay algunas personas que sí hicieron eso para que, pues bueno, en lo que existía una vacuna, pues bueno, le estoy dando como anticuerpos a mi cuerpo, ¿no? A ver a qué es lo que podemos hacer frente a esto, que es algo que sí nos trajo, que no todos lo adoptamos, es real. ¿Por qué? Porque también la cantidad de niños y de personas adultas con sobrepeso en un año de confinamiento, un año y cachito, es brutal. Brutal, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que habría que partir, si nos preguntamos, bueno, ¿qué bueno trajo esta pandemia o habrá algo bueno que trajo esta pandemia? Creo que hay que partir efectivamente de que nos regresó la mirada no solamente a nosotros, sino a nuestro mundo interno, ¿no? A nuestra casa, con los nuestros, con los que a lo mejor casi ni convivíamos, porque somos seres
y la posmodernidad ha contribuido mucho a eso, volcados totalmente al exterior y siempre como en un fervor de actividades imparable. Bueno, pues esta pandemia de pronto nos alentó y de pronto nos hizo parar y de pronto generó vacíos, pero de pronto el ser humano se empezó a adaptar y empezó a llenar esos vacíos con cosas que a lo mejor ni siquiera se había planteado, ¿no? Se fortalecieron las relaciones familiares, nos conocimos, o sea, es increíble que había familias que vivían en el mismo techo y no se conocían y no habían intercambiado, no habían compartido un alimento juntos, todos. Y de repente lo ves compartiendo, claro, genera fricciones al principio, pero de pronto también esta vuelta a la mirada interior, pues nos hace replantearnos en dónde están nuestras prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que me da sentido? Porque si me quitan lo de afuera y yo sigo con sentido, pues es que el sentido no está afuera, es que el sentido está dentro, ¿no? También. Sí, Entonces creo que exacto. esa volteada a uno mismo y a tu propio ambiente nos trajo muchas cosas, muchos momentos de reflexión. Momentos de reflexión que ahorita los podemos poner en práctica, ¿no? Fue también hacer, como bien dices, un alto y ver qué de lo que creía que necesitaba como vital para mi vida, me di cuenta que realmente no es vital para mi vida, ¿no? O Y sea, que necesitamos muy poco, que necesitamos muy poco. La realidad es que necesitamos muy poco. exactamente, no necesito estar del tingo al tango. Me estoy comunicando, muchas mamás y muchos papás aprendieron en este año a ser mamás y papás, o sea, estuvieron presentes, se Exacto. dieron cuenta de cuáles eran las necesidades de sus hijos, se dieron cuenta de que, bueno, lo que le decía la maestra no eran invenciones del angelito, ¿no? O sea, entonces aquí yo creo que a la mayoría de los niños o a algunos de los niños, si les preguntas qué fue lo que más te gustó, pues es que estamos en familia. ¿Por qué? Porque como bien dices, todos estábamos en nuestro rollo, haciendo nuestras vidas, luchando por un sueño que tal vez ni era propio, era uno creado socialmente hablando. O sea, fue un alto para preguntarte quién eres, qué quieres y a dónde vas. Si Exacto. realmente lo que estás haciendo tiene un sentido o te retribuye algún sentido. Y aquí principalmente este otro punto es estos vacíos que mencionas, ¿no? Hubo también casos de depresión y de ansiedad que se presentaron. ¿Por qué? Porque, como bien dices, hemos estado tanto tiempo volcados al exterior por esta necesidad de no hacerle frente a lo que nosotros traemos. Y esto no es algo negativo, hacerle frente a lo que traemos pendiente en el interior, sino es una parte positiva para crecer, para Sí. madurar, para trascender. Claro, sí, no, definitivamente concuerdo 100% contigo. Y si durante la pandemia vimos casos serios de afectaciones mentales, ahorita las estamos viendo más todavía, ¿no? Porque ahorita que estamos tratando de recuperar los espacios, es en donde estas inseguridades se vuelven Te dispara. más, se disparan más y se vuelven más de primera línea y más perceptibles en todos nosotros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también, ahora que mencionamos esta reconfiguración de la vida familiar, de los espacios interiores, etcétera, mira, algo también que yo sigo defendiendo como positivo, a pesar de que hay pues, muchas posturas encontradas, es la vida laboral, el sentido del trabajo, que también se trastocó completamente, ¿no? El trabajo de pronto del ir a la oficina a hacer home office y muchos no sabían ni qué era home office y de repente implicaba tener a tu hijo corriendo atrás y el ruido de la lavadora y el internet y es decir, hubo un momento de sacudida y luego ya poco a poco nos fuimos adaptando y fuimos agarrando un poquito más el sentido. Pero ¿a qué voy con esto? O sea, el trabajo automatizado, que era ir a la oficina, hacer siempre lo mismo, la misma rutina. Vamos, en esta pandemia también te cuestionas el sentido del trabajo. Es más, yo personalmente te comparto una experiencia personal. Yo me he cuestionado si realmente 8 horas de trabajo deben de ser así, porque en esta pandemia, perdón, voy a ponerlo así, yo sé que habrá gente a la que piense totalmente distinto que yo y muy respetable, pero yo lo viví así, o sea, sin encontrarte con el compañero con el que te pasas media hora tomando el café y, perdón, echando el chisme, ¿no? Sin tener que trasladarte 45 minutos a tu trabajo y regresar otros 45 minutos, sin tener que perder el tiempo viendo 20 minutos a ver en dónde te estacionas.
Y claro, aprovechas ese tiempo porque no tienes distracciones y acabas tu trabajo en 5 o 6 horas, no en 8. Exactamente. Entonces aquí se pone en tela de juicio, por así decirlo, si 8 horas es un equivalente a productividad. Y Claro, vemos que no es así. claro. Y no es así, porque habemos muchos, repito nuevamente, hay gente que no, y que el trabajar en su casa fue un horror en esta pandemia. Pero, por ejemplo, yo hablo del ámbito académico en donde yo me desenvuelvo, ¿no? Habemos muchos que fuimos sumamente productivos, mucho más que en toda nuestra carrera profesional. ¿Por qué? Porque no perdíamos tiempo en el tráfico, porque no perdíamos tiempo otra vez, perdonen, en el chisme, porque no perdíamos tiempo buscando lugar de estacionamiento, porque desde que empezaba nuestro día producíamos, porque no teníamos distracciones. Entonces, si uno compara la productividad, por ejemplo, en mi caso, de un investigador antes de la pandemia, después de la pandemia nos potenció en el nivel de artículos que puedes publicar, de conferencias que puedes dar, de capítulos de libros, de artículos, es decir, de mucha productividad. Entonces, para mí la verdad es que no hay yo en esta pandemia, mi reflexión del trabajo es que no hay una relación directa entre 8 horas mayor productividad. No la hay, porque en menos tiempo y puedo llegar a ser más productivo, siempre y cuando no tenga alrededor de mí factores que me distraigan y que me quiten el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, yo entiendo, yo hablo desde un lugar muy privilegiado, pero yo entiendo que hubo gente que encontró serios problemas para buscar un lugar en su casa donde hubiera silencio, donde no hubiera gente alrededor. No quiero ni imaginar dos personas que compartían ahí el mismo cuarto y se turnaban, o cuando 6 personas usaban el internet al mismo tiempo. Pues sí, por supuesto que hubo un montón de dificultades, ¿no? Pero aún dentro de eso nos dimos cuenta que somos capaces no solamente de adaptarnos, sino que somos capaces de seguir siendo productivos, de seguir cumpliendo a distancia. O sea, si hubo algo también palpable en la pandemia fue la responsabilidad que cada uno de nosotros asumió en el ámbito laboral. O sea, los trabajos no se pararon, las grandes empresas no se pararon. Las universidades no se detuvieron, siguieron trabajando, se siguieron graduando alumnos. Exactamente. Trabajo y nos tropezamos al inicio, pero tuvimos 1 año y medio en donde las actividades, no hubo una sola actividad que se detuviera, ¿no? Encontramos la manera de hacerlo a distancia. Entonces, caray, eso es algo que nos habla de la resiliencia del ser humano, pero también de la creatividad del ser humano. Exactamente, es la creatividad, esta capacidad que tienes para hacerle frente a lo que se te está presentando, reconociendo y descubriendo tal vez muchas nuevas habilidades y talentos que tal vez no tenías conciencia de que los tenías, ¿no? También el exigirte, el concentrarte más. Si mi situación es que, bueno, mi hijo está tomando la clase aquí y escucho a la maestra, pero estoy conectado con mis audífonos escuchando y atendiendo la junta con mi jefe y mandando el reporte, y tengo aquí a mi esposa que también está haciendo lo suyo, y luego ya nos desconectamos y ya vemos y ya son las 2 de la tarde y tenemos que hacer la comida o empezar a ver, o sea, todo empieza, fue una reorganización buena, positiva. ¿Por qué? Porque también el estar en casa nos hizo darnos cuenta a los que no estábamos del trabajo que existe en la casa, de la responsabilidad que existe en el estar y cubrir las necesidades de cada uno de los miembros que forman parte de la familia y que viven dentro de ese hogar. Entonces, fue como también el decir, ay, no pensé que fuera tanto tiempo que te llevara haciendo esto, ¿no? No pensé que fuera tan pesado. ¿Por qué? Porque a lo mejor teníamos personal de servicio, pero tuvimos que darle una pausa, ¿no? Cuando todo fue demasiado, cuando nos encerramos todos, entonces todos les tuvimos que entrar. Sí. Cuando le entras, entonces ya tu forma de ver las cosas es totalmente diferente y es una nueva enseñanza, una valoración de lo que tienes, y también en sentido económico, creo que fue un gran aprendizaje. Tal vez sí, muchos tuvimos una carencia económica importante, algunos perdimos trabajos, otros cerramos negocios, pero también esto nos enseñó tal vez una cultura de la posibilidad de haber ahorrado un fondo de imprevistos,
que tal vez algunas de las empresas que salieron avante tal vez tenían de dónde echar mano, ¿no? A lo mejor tenían ese fondo, no lo sé. Entonces aquí fue una reestructuración de todos los ámbitos que forman la vida de las personas, y son enseñanzas que tal vez fueron dolorosas y difíciles, pero al mismo tiempo te hacen cuestionarte y concientizarte de lo que eres capaz de hacer, Mariel. Sí, no, y justo ahí es en donde decimos, bueno, hay cosas positivas que nos trajo la pandemia. Y ahorita estamos como en este momento bisagra, ¿no? En donde, pues, es como el momento ideal para decir qué sí quiero conservar de esto, qué puedo conservar, porque también esa es otra, o sea, a veces, por más que uno quiera, pues no lo puedes conservar porque la vida se impone, porque el trabajo se impone, porque la configuración cambia, porque, etcétera. Pero ¿cómo quiero vivir? O sea, también hacer como esta especie de decir, a ver, ¿cuáles fueron mis pérdidas y cuáles de estas pérdidas puedo recuperar y de qué manera las voy a recuperar? Entonces, sí creo también que es muy importante que también tengamos una visión positiva a futuro. O sea, ¿puedo ir recuperando cosas que perdí en la pandemia? Sí, claro, desafortunadamente vidas humanas no se van a poder recuperar, pero sí puedo empezar a buscar un nuevo trabajo, sí puedo empezar a buscar otros espacios. Claro, también hay que saber cuándo. En plena tercera ola no lo vamos a hacer y estaría mal que lo hiciéramos, pero podemos ir buscando y retomando esos espacios con amigos, con familia, en espacios ventilados, al aire libre, con cubrebocas, con sana distancia, sin bajar la guardia, pero sí podemos ir buscando estas cosas que de alguna u otra manera todos perdimos. O sea, sí es posible una vida después de la pandemia, sí, pero tú decides qué quieres recuperar y qué no quieres recuperar. Claro. Y por eso haz un alto en tu vida y di, a ver, de todo esto, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue con lo que me quiero quedar porque me hizo una mejor persona conmigo mismo y con los demás? Y que de plano digo, bueno, pues estuvo padre vivirlo, pero hasta ahí, ya que se quede y que se quede enterrado en el 2020, ¿no? Y ahora cuestionar cómo quiero afrontar mi futuro, porque tarde o temprano, mira, yo tenía mucho miedo de salir a trabajar, mucho miedo, y me costó mucho trabajo volver a la universidad y decir, híjole, pues sí, y con mucho miedo además, y mucho de incertidumbre, y porque claro, estuvimos un año con miedo, pues el cuerpo y la cabeza tienen memoria, ¿no? Claro. Y sin embargo, me he dado cuenta de que sí es posible poco a poco, con medidas, con ya cada uno, la verdad, Lilian, también aquí, pues, a ver, voy a decir algo que a lo mejor no le gusta a alguno, pero ya cada uno sabe cómo cuidarse. A Exacto. estas alturas, que no sepamos lo que tenemos que hacer, después de más de un año y medio de estar viviendo esto, me parece o una ceguera total o una terquedad total, ¿no? No hay más. Entonces ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, ya sabemos cómo se transmite el coronavirus, sabemos cómo no contagiarnos. Claro, siempre puede haber algún descuido y siempre puede haber alguna situación extraordinaria, pero en esencia, si yo puedo salir a la calle, puedo enfrentar estos miedos y más, sobre todo, puedo hacer que mis hijos, que también aprendieron a vivir con ese miedo, salgan y se enfrenten al mundo. Les puedo dar esas mecanismos, si me ven a mí hacerlo, y con las medidas, ellos van a aprender que no pasa nada, que el monstruo no está fuera, ¿no? O sea, está fuera, pero puedo cuidarme y tengo armas para defenderme de él, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante también ahorita con el tema de las vacunas, ¿no? También todo este movimiento que hay de gente que no quiere vacunarse, pues por miedo o por la razón que sea, por prejuicios o por malos entendimientos de lo que son las vacunas, híjole, pues también ahí, ¿qué mensaje estamos dando también hacia los niños, hacia las futuras generaciones? Porque hoy son 10 los que no se quieren vacunar, pero mañana estos niños que nos están viendo estos 10 no vacunarnos, van a ser 50 y dentro de 60 años van a ser 100 y vamos a ir generando o insertando un precedente que no nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es que enseñarles a nuestros niños que hay peligro, sí, pero que también podemos hacer acciones para protegernos de ese peligro. Claro, y qué bueno que lo mencionas. Es importante ir haciéndole frente a esta incertidumbre, a este miedo que tenemos, paulatinamente, a nuestro ritmo. ¿Por qué? Porque el mismo miedo e inseguridad que nosotros podemos llegar a sentir,
lo sienten nuestros hijos porque nos lo ven en la cara, nos lo notan en la cara, ¿no? Cuando, no sé, si empiezas a salir y le dices, no toques, no. Entonces, obviamente, se espanta y dice, ok, no. Pero aquí es ver ¿cómo lo voy a afrontar yo para entonces sí darle estas herramientas? Y las herramientas ellos la conocen perfectamente, que es el uso del cubrebocas, que es el seguro de vida que tenemos todos, independientemente si ya estamos nosotros vacunados como papás, ellos lamentablemente todavía no tienen una vacuna, pero ojo, esta vacuna nos ayuda no a que no nos dé, porque esa es otra, ¿no? Sí nos protege a que si nos llega a dar, nos da con menor intensidad. Sin embargo, es seguir con estas medidas de cuidado, con el uso de tu cubrebocas y generando una conciencia de autocuidado, que fue con lo que inicié esta cápsula, de una buena alimentación, para tener un buen sistema inmunológico, una actividad física dentro de nuestras posibilidades, porque esa es otra. Nos dimos cuenta que no necesitamos ir al súper duper gimnasio para poder realizar una actividad física. O sea, muchos hicieron N cantidad de videos haciendo ejercicio. Entonces aquí es una cuestión de voluntad, es una cuestión de mentalidad y de querer hacerlo. Marieli. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, tenemos que empezar a enfrentar estos miedos, nombrarlos, reconocerlos, pero también enfrentarlos. Y ya hoy por hoy, o sea, de verdad, tenemos muchas herramientas a nuestro favor. Hay ya mucho conocimiento del mecanismo de transmisión. Incluso en el ámbito hospitalario ya se conoce el mecanismo que sigue el coronavirus adentro del cuerpo humano y ya se cuentan con medicamentos para hacerle frente. Esto no quiere decir que ya todos los casos se van a salvar, pero hoy sabemos más que lo que sabíamos en diciembre del 2019. Este conocimiento que aprendimos, si quieres, a la mala y si quieres de formas muy contradictorias a veces y esquizofrénicas a veces, esta es nuestra mejor arma. O sea, hoy por hoy tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Es una realidad. El coronavirus no se va a ir. Eso ya llegó para quedarse. Igual que llegó la influenza en el 2009 y seguimos conviviendo con la influenza. Entonces, ¿qué tenemos? El coronavirus no se va a ir y no hay que pretender cambiarlo, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar nosotros frente a él y encontrar los mecanismos para retomar ciertas cosas que yo considero que son importantes en mi vida, haciendo este balance de que sí y que no, y retomar con las armas que tengo, que es el conocimiento. Y son acciones bien sencillas. Lávate las manos, guarda tu distancia, usa el cubrebocas. Es que no hay más. Exacto. No hay más, ¿no? Y eso es válido. ¿Alguna otra cuestión que quieras agregar acerca del tema? Vacúnense. Como bien dijiste, a ver, no te previene de que te contagies, pero sí ciertamente te previene de un cuadro muy grave de coronavirus y probablemente de la muerte a causa del coronavirus. Entonces, hoy por hoy justamente salió la cifra, el 97% de los hospitalizados que están en México, adultos y niños, es gente que no recibió la vacuna o recibió solo una dosis de la vacuna. Entonces, las vacunas sirven, las vacunas protegen, busquen la manera. ¿Cuál me pongo? La que encuentres. La que te pongan, ponte alguna, aunque tenga un porcentaje mínimo de eficacia, algo es mejor que nada. Vacúnate, sí sirve. Y la única forma en la que vamos a lograr darle la vuelta al coronavirus a nivel mundial es con más gente vacunada. Entonces, es una herramienta potente, úsala. Claro. Redes sociales en las cuales te puedan contactar las personas que están viendo esta cápsula o escuchando el audio. Pues les dejo mi Facebook, estoy como Marieli de los Ríos, ahí me mandan invitación y yo con mucho gusto los acepto. Muchísimas gracias, Marieli, por haber aceptado esta invitación. Sin duda, un tema que es muy actual, que nos sigue poniendo los pelos de punta a todos. Sin embargo, tenemos las herramientas, como bien dices, para hacerle frente, para ir trabajando nuestros miedos y nuestras ansiedades, para salir avantes y pues empezar a disfrutar esta otra forma de vida que nos enfrenta el coronavirus. Muchas gracias. Así es, Lilian. Gracias a ustedes. Saldremos adelante. Claro que sí.
Claro que sí. Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, Spotify y Twitter bajo el mismo nombre. Recuerden, cuídense, no están solos. Nos vemos pronto.